Muy buenos días a todas y todos. Vamos a dar inicio a la actividad formativa de este día. Les saluda Julio César Hernández y en nombre del Organismo de Mejora Regulatoria les externo nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Realmente para nosotros es un privilegio que lo puedan hacer. Este día, la actividad formativa tratará sobre la evaluación de impacto regulatorio EIR. Nos agrada mucho poder contar con su participación y estaremos seguros que este tema llenará sus expectativas, ya que es de mucha importancia. En este día, nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, lastimosamente no nos puede acompañar, ya que se encuentra atendiendo otra reunión, razón por la cual les externa su más sincera disculpa y les envía un afectuoso saludo y su agradecimiento por acompañarnos esta mañana. Realmente para nosotros es un privilegio que lo puedan hacer. En estos momentos cederé la palabra al licenciado Alexis Rivera, nuestro jefe administrativo, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenos días y adelante, licenciado Rivera, por favor. Buen día, estimado Julio. Solo me confirmas, por favor, si tenemos audio correcto. Se le escucha claro, licenciado. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, como dice nuestro querido Julio. Para nosotros es un gusto, es un honor poder contar con ustedes, que este día hayan dedicado tiempo en sus agendas de trabajo, sobre todo a esta altura del año, ¿verdad? Donde todos estamos con múltiples actividades que tenemos que realizar antes del cierre y que dediquen este tiempo de formación para nosotros, créannos que es de mucho valor. Así que muchísimas gracias por estar acá. También, como bien mencionaba mi compañero, mi colega, nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mariana Gómez, se disculpa por no estar acá. Créannos que ella es una amante de estas jornadas de formación. Ella nos impulsa siempre a mantener las jornadas, a mejorarlas, a que aprendamos juntos en este tema de la política pública de mejora regulatoria, y qué mejor que formándonos, ¿verdad? Porque ustedes aprenden lo poco que nosotros conocemos, y la interacción con ustedes a nosotros también nos hace esforzarnos y tratar de ser mejores cada día más. Este día es el tema de evaluación de impacto regulatorio, como bien lo mencionaba mi colega. Ustedes comprenderán, habrán leído y probablemente incluso han estado en otras formaciones en el tema de herramientas de mejora regulatoria, y como muy bien lo saben, la EIR es una de ellas, como también forma parte el Registro Nacional de Trámites, la Agenda Regulatoria y el Plan de Mejora Regulatoria. Esta jornada va a ser dirigida por nuestra queridísima licenciada Marcela Marcía, quien es una experta en este tema. Ella se ha formado en EIR con nosotros, trabaja las evaluaciones, las exenciones también, y además estará siendo acompañada por el gerente del área, nuestro querido amigo y colega, el ingeniero Rafael Juárez. En esta jornada siéntanse con la total, tienen el deseo, si tienen una duda, exprésenlo. Y para ello pueden hacerlo de dos formas. O nos pueden escribir al chat de la reunión y se estarán retomando sus dudas, sus consultas para responderlas en el momento. Y si no, pueden levantar la manita digital que posee esta herramienta y serán atendidas también. Así que siéntanse con la total de libertad de realizar sus consultas. Así aprendemos todo, ¿verdad? De nuestras propias experiencias surgirán dudas específicas, y al atenderlas y al responderlas, todos vamos aprendiendo y mejorando en nuestra relación con las herramientas de mejora regulatoria. Vamos a hacer también una dinámica. Les voy a pedir que, por favor, porque para nosotros es muy importante el registro de estas actividades, voy a hacerles dos solicitudes. La primera es que podamos abrir cámara a los que tienen la capacidad. Algunos equipos no lo tienen, lo sabemos, pero quien pudiera que por favor abran sus cámaras. Los colegas que nos acompañan, sea el ingeniero Julio, nos va a avisar
va a tomar un registro fotográfico de todos los participantes acá. Es bueno que nos conozcamos los rostros, ¿verdad? Eh, la virtualidad permite muchas cosas y conocernos el cara a cara es importante para nosotros. Julio, puedes iniciar y tú nos indicas en qué momento. Eh, También les vamos a agradecer que en el chat vamos a colocar y vamos a estar haciendo, lo vamos a dejar fijado, pero lo vamos a ir colocando cada cierto tiempo para los que ingresen posteriormente, puedan efectuar el registro de su participación. Así como cuando uno llega presencialmente y se registra manualmente en las listitas, pues acá la lista es digital, es electrónica, estará el link puesto a su disposición. Por favor, encarecidamente, regístrense. Así tenemos sus datos, tenemos sus contactos, sus nombres, saber quiénes nos acompañaron y las interacciones entre nosotros también se vuelven mucho más fluidas. Estimado Julio, tú nos indicas si tenemos el registro fotográfico. Permítame unos minutos más, licenciado, por favor. Perfecto. Como les mencionaba, cuando tengan una duda, una consulta, externa, de forma manita levantada, a viva voz, activan su micrófono y la revisan. Y el equipo de la gerencia, mi querido amigo Rafael Juárez, licenciada Marcela Marcía, la contestarán. De igual forma, pueden escribirla. Si tuvieran algún inconveniente con sus micrófonos, la escriben, la retomamos y la procuramos responder en el momento. El registro que ustedes nos brindan también nos servirá para que este día, al final de la tarde, podamos hacerles llegar el vínculo de esta reunión. Si ustedes así tienen en algún otro momento repasar algún aspecto específico, retomar alguna consulta que se dio en la grabación, ustedes van a tener acceso a ella para que puedan tenerla a la mano, facilitarles eso. Eso es importante también mencionárselos. Hoy sí, licenciado, ya logramos obtener el registro fotográfico, así que podemos continuar con la capacitación. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Pasaremos entonces con mi estimadísima y querida compañera, colega, Marcela Marcía. Es toda tuya la audiencia, estimada Marcela. Adelante. Bienvenidos a todos. Muchas gracias, Alexis. Igualmente, muchas gracias a ustedes por tomar su tiempo en atender esta capacitación. Y en efecto, pues hoy vamos a hablar de lo que es la evaluación de impacto regulatorio. La capacitación va a estar un poco más enfocada en términos, en formulario, y más o menos cómo podemos ir planteando, ¿verdad? Las respuestas a las preguntas que se requieren dentro de la solicitud previo a el ingreso oficial a al OMR. Voy a apagar mi cámara para que no haya interferencia y voy a presentar las láminas que se han preparado para el día de ahora. Igual si tienen consultas, dudas o comentarios, así como mencionaba Alexis, siéntanse en la libertad de poderlas hacer y con gusto pues las vamos a ir respondiendo adecuadamente.
para que avance. Las disculpas del caso, tuvimos un inconveniente técnico, pero solo me confirman si pueden ver la pantalla. Se ve perfecto. Ok, muchas Adelante. gracias. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio. Como pues bien se anticipaba, ¿verdad? Esa es la capacitación de evaluación de impacto regulatorio y vamos a dar inicio a lo que es el objeto de la ley de mejora regulatoria, porque dentro de nuestro objeto prácticamente se desglosa la necesidad que se tiene de aplicar esta herramienta. Por lo que el objeto de la ley reza en el cual se busca asegurar la calidad de las regulaciones de los sujetos obligados para que generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, eliminando exigencias y requisitos que en fundamento, apartándose de plataformas tecnológicas, afecten el clima de negocios, la competitividad, el comercio exterior y la atracción de inversiones. Prácticamente lo que está subrayado es hacia dónde tienen que estar orientadas la regulación, ¿verdad? O en efecto, ¿verdad? Estas regulaciones, lo que se busca es que tanto las instituciones reguladoras hagan este tipo de mecanismos a fin de que se garanticen objetivos claros y objetivos de interés público y no interés privado. Como en muchas ocasiones, pues hay regulaciones que están orientadas a ello. Por lo que para dar paso en sí lo que es la herramienta, hay que establecer ciertas definiciones que están contempladas dentro de nuestros lineamientos, los cuales están primero, que es la regulación, ¿verdad? Aquí nosotros vamos a entender como regulación aquellas normas que son de carácter general, que se emiten según lo previsto en el orden jurídico, cualquiera que sea su denominación, tales como ley, reglamento, decreto, acuerdo, resolución general, instructivo, disposición administrativa circular, norma técnica u otros. Aquí es importante aclarar que las regulaciones se enfatizan más en una interacción entre la administración pública, o sea, instituciones, con los particulares o ciudadanía. No vamos a entender una regulación como aquella que rija el funcionamiento interno, por ejemplo, de nuestras propias instituciones. Por lo que aquí este término, ¿verdad? Es de tenerlo muy en cuenta, puesto que previo a someter, ¿verdad? Una regulación a un análisis de impacto regulatorio, perdón, evaluación de impacto regulatorio, es necesario aclararnos este punto, ¿verdad? Si nuestra regulación va enfocada a un grupo o sector particulares o externos ajenos a nuestra institución, entonces la vamos a catalogar como una regulación que requiere someterse a una evaluación de impacto regulatorio. Por el contrario, si es una normativa que va a regir únicamente el funcionamiento interno de nuestra valga la redundancia, institución, ¿verdad? Esta pues no la vamos a catalogar como una regulación que se requiera someter a este tipo de procedimientos. Y también la definición de evaluación de impacto regulatorio, que es aquel proceso de análisis sistemático de los objetivos, opciones e impactos de las regulaciones, que busca garantizar que sus beneficios sean superiores a sus costos en la sociedad y que dichas regulaciones representan la mejor alternativa para atender una problemática específica. Más adelante vamos a definir, ¿verdad? O a conocer cuáles son esas alternativas que es importante plantearnos al momento de someter nuestras regulaciones a una evaluación de impacto regulatorio y también cuáles son las dos vías que podemos como instituciones, de cara a instituciones que regulan, someter, ¿verdad?, estos instrumentos. Ahora, ¿cuáles son las competencias y responsabilidades de los sujetos obligados? Uno es que deben realizar las EIR de sus proyectos de regulación y cumplir con las obligaciones de consulta pública.
El proceso de consulta pública, nosotros hacemos mucho énfasis con esta herramienta, puesto que nos permite tener mayor transparencia de los procesos de regulación que se someten a consulta, y eso también enriquece la documentación final, ¿verdad?, que va a ser aprobada por el titular de la institución. En muchos casos, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver, que hay un proceso de evaluación de impacto que no requiere pasar por un proceso de consulta pública. Sin embargo, llamamos, ¿verdad?, a todas las instituciones a que podamos realizar estos procesos, porque también nos ayudan mucho a tener más apertura hacia la ciudadanía y también a mejorar incluso el documento que está como propuesta, ¿verdad?, la regulación. Y dentro, pues, de este proceso de consulta, ¿verdad?, igual más adelante lo vamos a ahondar un poco más, hay que dar respuesta, ¿verdad?, a las observaciones que se tienen de este proceso. También realizar una EIR previo a la aprobación de una nueva regulación o la reforma de regulaciones existentes. Es decir, que deben someterse a una EIR todas aquellas regulaciones que no están aprobadas por el titular. En casos muy particulares, donde ya pues se nos ha dado las ocasiones en las que ya están aprobadas, pues se requiere, ¿verdad?, que las instituciones sometan esa evaluación, puesto que es parte de requisitos que están dentro de la ley de mejora regulatoria. Y eso deben de ser previo a la aprobación del titular, ¿verdad? No podemos evaluar una regulación que ya está pues autorizada o firmada por el titular, porque no es el procedimiento. Entonces los invitamos a que antes de poder pasar sus regulaciones a firma, ¿verdad?, de la autoridad competente, sean sometidas a este proceso de evaluación de impacto regulatorio. Y realizar una EIR previa a la decisión de regular o no, de acuerdo con los modelos técnicos establecidos por el organismo. También es importante aclararles que muchas veces el no regular puede ser una opción viable para la institución, porque la regulación pues nos ayuda no solo a mejorar nuestros cuerpos normativos, sino también a adecuar las regulaciones a la situación actual en la que vivimos, ¿verdad? Nos permite pues también eliminar requisitos de lo que se habla del objeto de la ley, que también fundamenta esta parte del proceso de evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad? Donde lo que sí se busca es, en efecto, reducir costos de cumplimiento, le llamamos nosotros, pero también se busca que las instituciones puedan tener un pensamiento más allá, ¿verdad?, de cara a cómo va a afectar esta regulación, ¿verdad?, cómo va a impactar esa regulación a la sociedad, o si en efecto no se requiere una reforma o una nueva regulación, porque la situación actual pues no lo amerita. Entonces, estas son parte de las competencias que los sujetos obligados tienen de cara con el OMR. Ahora, ¿cuáles son las competencias que tenemos como organismo? Uno, pues nosotros tenemos que emitir lineamientos para la evaluación de impacto regulatorio, desarrollar criterios para su clasificación, la consulta pública, contenidos, procedimientos, exención de dictámenes, EIR Expo, entre otras materias. También tenemos pues establecer los modelos técnicos para realizar las EIR, que en este caso pues son nuestras herramientas de la solicitud de exención y solicitud de evaluación de impacto regulatorio completo. Y dictaminar las solicitudes de exención de EIR y las EIR que sean remitidas. Es decir, nosotros como organismo, una vez que nos remiten la solicitud para ser evaluada, nuestra obligación es poder emitir un dictamen. Eso no implica que sea un dictamen favorable, puede ser incluso desfavorable, o emitir observaciones, que en muchos de estos casos pues lo realizamos porque hemos detectado, ¿verdad?, que hay criterios que no se han cumplido
de acuerdo a el análisis de las solicitudes que revisamos durante este proceso. Ahora, la clasificación de las regulaciones, como les mencionaba, tenemos dos vías. Primero, y que están fundamentadas, ¿verdad?, en nuestra ley de mejora regulatoria, que son aquellas que no generan costos de cumplimiento, ¿verdad? Las cuales pues se va a orientar a una vía de un dictamen de exención. Y por el otro lado tenemos aquellas regulaciones que sí generan costos de cumplimiento. Y por lo tanto las instituciones tienen que requerir o llenar una solicitud de ir ex ante. Bueno, ahora estamos hablando de costos de cumplimiento, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de costos de cumplimiento son los que, o qué criterios, ¿verdad?, determinamos para establecer que en sí la regulación genera costos de cumplimiento? En primer lugar, aquellas que crean nuevas obligaciones para los particulares o vuelven más estrictas las existentes. Es decir, tenemos, por ejemplo, una regulación que pues data desde el año 2000 y hoy queremos hacer una reforma. Entonces se requiere esta reforma porque necesitamos exigir, ¿verdad?, a los particulares o a un cierto sector de la sociedad requisitos porque son indispensables para realizar un trámite. Entonces, esta regulación, si bien es importante crear, ¿verdad?, reformarla, pero está creando nuevas obligaciones. Entonces, el simple hecho de crear nuevas obligaciones ya se cataloga como un costo de cumplimiento. Entonces, esto nos orienta a que debe de irse por una vía de evaluación de impacto regulatorio completo y no por una exención. También aquellas que crean o modifican trámites, excepto cuando sea para simplificar o facilitar su cumplimiento. Por ejemplo, tenemos una regulación, ¿verdad?, que implicaba que los ciudadanos tenían que ir presencialmente a la institución a dejar la documentación, a retirarla, bueno, en fin, todo tenía que ser presencial. Ahora, con la nueva tecnología, ¿verdad?, con las nuevas herramientas, pues la institución ha visto la necesidad de crear un sistema en el cual ya los ciudadanos ya no es necesario que vayan de manera presencial, sino que ahora pues tienen que ir de manera, lo pueden hacer de su casa o de una aplicación, ¿verdad?, en sus teléfonos. Entonces aquí está facilitando al usuario el acceso o la realización de esos trámites. También se busca, digamos, simplificar, ¿verdad?, reducir todos los requisitos, digamos, de 10 requisitos. Se vio que actualmente pues ya no es necesario, ¿verdad?, solicitarlo porque ya la institución tiene un historial, ¿verdad?, de estos requisitos. Entonces, simple y sencillamente se van a requerir aquellos que solo competen y que son necesarios para el cumplimiento de la regulación. Entonces, hay casos donde las nuevas, por ejemplo, la implementación de nuevas tecnologías y la reducción de requisitos no crea costos de cumplimiento, ¿verdad? Entonces, aquí se va por una vía de exención. Pero si por el contrario, ¿verdad?, están creando, modifican trámites, ¿verdad?, que se vuelve un poco más estricto, entonces se cae nuevamente en un costo de cumplimiento. También aquellas que reducen, se restringen o afectan derechos y prestaciones. ¿Verdad? Una regulación pues tenía el derecho que iba a ampliar la cobertura, ¿verdad?, para todos los sectores, ¿verdad?, de cierto distrito o municipio. Y ahora, digamos, con la reforma, disculpen, una consulta, ¿me escuchan? Sí, Por se mi parte, escucha un poquito fuerte, perfectamente. claro. Ah, vale, perfecto. Muchas gracias, que tenía dudas con respecto a los audífonos. Muchas gracias. Bueno, en efecto, los que reducen, restringen o afectan derechos, ¿verdad? Como les mencionaba, es una regulación. O sea, ustedes como institución van a generar beneficios a cierto sector donde van a generar un programa que va a beneficiar
a esta parte de la población, pero con la reforma se ven en la necesidad de recortar este beneficio, ¿verdad? Por X ya motivo que tenga la institución. Entonces aquí le estamos reduciendo, afectando derechos a los particulares por prestaciones que ya se les estaba dando, ¿verdad? Entonces, eso también implica, ¿verdad?, un costo de cumplimiento. ¿Por qué? Porque se está viendo que la nueva reforma va a afectar ya los derechos existentes, ¿verdad?, de los ciudadanos o los particulares. Entonces, eso sí también cae, ¿verdad?, como un costo de cumplimiento. Es importante aclararles que el hecho de que una regulación tenga costos de cumplimiento no es que es una mala regulación, sino que hay regulaciones que requieren, ¿verdad?, ser un poco más estrictas, porque pues hay ciertos objetivos implícitos, ¿verdad?, que las instituciones buscan cumplir, ¿verdad? Y eso implica, pues, reducir, digamos, brechas o resolver una problemática, ¿verdad?, planteada, que igual más adelante vamos a ver cada uno de los ítems de los formularios. Entonces, es aclararles eso. Si bien estos criterios nos permiten como hacer una previa, ¿verdad?, a qué solicitud se va a requerir presentar al OMR, ¿verdad? Entonces, esa aclaración les quería hacer. Y también tenemos como último criterio de costo de cumplimiento aquellos que establecen definiciones, clasificaciones o cualquier término de referencia que puedan afectar derechos o obligaciones, lo cual va muy vinculado a lo que es el numeral 3. No sé si hasta ahorita tienen alguna duda, comentario o consulta. Ok, si no, vamos a continuar. Ya entrando a lo que es en materia de exención de evaluación de impacto regulatorio. Dentro del artículo 19, perdón, de la Ley de Mejora Regulatoria establece que cuando las regulaciones no generan costos, la vamos a llamar costos de cumplimiento a los vistos en la lámina anterior, el sujeto obligado deberá requerir al organismo un dictamen de exención, justificando su solicitud. Este dictamen de exención, el organismo tiene que emitir una respuesta en un plazo de 10 días hábiles. También el sujeto obligado deberá presentar al OMR la solicitud debidamente llenada y firmada por el titular y con la propuesta de regulación y la documentación que estimen necesaria, ¿verdad? En los casos cuando son reformas de regulaciones, sí pedimos que anexen la normativa que está vigente. Y también, pues, solicitamos, ¿verdad?, que es una práctica que ayuda tanto al organismo como a los sujetos obligados e instituciones, es realizar una matriz comparativa, porque esto nos permite identificar dónde están los cambios. Si observan, vemos el formulario de exención, ¿verdad? Este tiene 4 secciones, ¿verdad? La sección A es meramente información general, ¿verdad?, que es lugar y fecha de elaboración de la solicitud, el nombre de la propuesta, regulación y tipo de regulación, ¿verdad? Aquí sí enfatizamos mucho que coloquen si es una ley, si es norma, o que coloquen el nombre completo de la regulación, porque pues muchas veces nos han venido, digamos, instrumentos que no establecen, ¿verdad?, si es un reglamento, si es una norma, si es una guía. Entonces aquí sí solicitamos que sean muy puntuales, ¿verdad?, y enfáticos en definir, ¿verdad?, si es una guía, si es una ley. Bueno, las leyes ya tienen el nombre, ¿verdad?, pero reglamento, norma, disposiciones, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Pero que tenga un nombre que nos permita identificar el tipo de regulación. En el número 4, solicitamos que establezcan la base el numeral 3, el nombre de la institución responsable, ¿verdad? En caso, porque ya se ha visto que hay regulaciones que requieren de la responsabilidad de 2 instituciones, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que si ya sea 1, 2 o 3 instituciones, venga el nombre de las 3 instituciones, porque sabemos que
hay regulaciones que no solo implican el accionar de una, sino que es un trabajo conjunto, ¿verdad? Entonces, aquí sí también hacemos énfasis en eso. En el numeral 4 ya es la base legal, ¿verdad? Que faculta a la institución responsable para proponer o emitir regulaciones. Es decir, en base a ley orgánica o ley, ¿verdad? De la propia institución que que los amerite o que los obliga a establecer reglamentos, normas, etcétera. Porque esto nos permite también tener este respaldo de que la institución está en una vía correcta, ¿verdad? Y que hay certeza jurídica de que las instituciones tienen esas potestades. En el numeral 5, pedimos que se describa brevemente en qué consiste la propuesta de regulación, ¿verdad? Es decir, en qué se basa la regulación, ¿verdad? ¿Qué buscamos con la regulación? Ya en la sección, bueno, en el numeral 6, pedimos el nombre completo, ¿verdad? Nombre, teléfono electrónico de las personas que están autorizadas para recibir notificaciones. Y eso también, pues, es fundamental porque en muchos casos, bueno, en su mayoría, son instrumentos muy técnicos, entonces requerimos, ¿verdad?, del personal de las instituciones que han elaborado el instrumento que nos puedan ahondar un poco más en las normativas, porque realmente pues nuestra experticia es otra y para poder entender, ¿verdad?, el objetivo, para identificar, ¿verdad?, el tema de costo, ¿verdad?, que es lo que nosotros orientamos nuestras evaluaciones, pues pedimos a las instituciones que nos puedan profundizar aún más en la regulación existente. Por lo tanto, también requerimos, ¿verdad?, un teléfono y pues la vía más rápida es WhatsApp, ¿verdad? Pero también los correos electrónicos son fundamentales porque esto nos permite también actualizar nuestra base interna y poder pues ampliar estas capacitaciones como la que estamos realizando el día de ahora. Bueno, ya en la sección B, que es más la descripción y motivación de la propuesta regulatoria, en el numeral 7, esa es una parte muy medular, ¿verdad? Porque es la problemática, ¿verdad? ¿Qué se busca atender o qué problemática busca solventar la institución con la propuesta de regulación, ¿verdad? Se busca simplificar, se busca reducir, se busca, bueno, en sí, o sea, son cuestiones que pedimos también que sean un poco más analíticos, no en el sentido de lo que dice la normativa, ¿verdad? Sino cuál es el fin de implementar la regulación, o sea, qué es lo que está buscando la institución con la implementación de esta regulación, ¿verdad? Entonces, va orientado a eso, si se busca reducir índices, si se busca ampliar coberturas y, bueno, en fin, hay una infinidad que va a depender, ¿verdad?, de la materia de las normativas. En el numeral 8 se solicita que si se consideraron otras opciones de política distintas a la regulación. Aquí es importante aclararles que esta consulta, esa pregunta, ¿verdad?, va más enfocada a parte de la regulación, ¿verdad? O si no estuviera la regulación, ¿qué otros instrumentos podría utilizar la institución o ha implementado, mejor dicho, la institución? Que aquí podemos incluso decirles que son propuestas no regulatorias, ¿verdad? Porque que también más adelante vamos a andar, me estoy adelantando un poco, pero estas propuestas regulatorias nos permiten saber, ¿verdad?, anticipar si en efecto se va a requerir una regulación, ¿verdad?, una propuesta regulatoria, o en efecto pues se va por una vía no regulatoria estas propuestas no son obligatorias, sino que son voluntarias y que permiten conocer si en efecto el implementar estas propuestas no generaron o no se generaron las expectativas planteadas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues se va para una propuesta regulatoria, ¿verdad? Por la necesidad que se tiene de restringir, ¿verdad? O regular el sector. Y también que va amarrada mucho a lo que es la otra pregunta que está en el mismo numeral, que por qué se considera que la regulación es el mejor instrumento para atender la problemática. Si bien en muchas solicitudes, ¿verdad?, analizadas aquí en el organismo, en esta parte, pues, muchas veces no se logra comprender, ¿verdad?
Entonces, la idea de esta pregunta es, si ustedes como institución, antes de implementar la regulación o de someter, perdón, la propuesta de regulación, realizaron otro tipo de propuestas o instrumentos. Llámense, por ejemplo, cuando se hace lo que es campañas, ¿verdad? De concientización, se hicieron talleres, se hicieron, bueno, se implementaron instrumentos, normativas que no son de carácter obligatorio, ¿verdad? Sino que son de carácter voluntario. Y se vio que en efecto no hubo la respuesta, ¿verdad? O no se cumplió con las expectativas y por lo tanto la institución con la potestad que tiene, que le da la ley, requiere, ¿verdad?, la implementación de la regulación. Entonces, ir orientados a eso, ¿verdad?, a tener un poquito más de análisis. Sé que es un trabajo adicional, ¿verdad?, pero realmente no es verse como un trabajo adicional, sino que es necesario ver, ¿verdad?, porque necesitamos también tener otras opciones, ¿verdad?, que nos puedan facilitar y que nos puedan identificar y podamos definir, ok, no es necesario hacer una regulación, sino que nos ha ido bien por esta vía, ¿verdad?, no regulatoria. Ya en la sección C, que habla sobre los impactos de la regulación, el numeral 9 y 10 habla principalmente de si la propuesta de regulación genera costos de cumplimiento a los particulares. Por ser una exención, aquí pues la respuesta es clara y es no. Pero si por el contrario, ¿verdad?, generara costos de cumplimiento, pues esta solicitud no es el instrumento o la vía para someter la regulación a una evaluación, sino que es el otro formulario que ya lo vamos a ver. De igual manera, en el numeral 10, si observan, están prácticamente los costos de cumplimiento, ¿verdad?, que vimos en las láminas anteriores. Y pues sí, también como es una exención, entonces como no hay costos de cumplimiento, entonces la opción o la respuesta, digamos, a este numeral sería ninguna de las anteriores. Y ya en el numeral 11 se pide que justifiquen las razones por las cuales considera que la propuesta no genera costos de cumplimiento. Si bien, ¿verdad?, se hizo el análisis y todo, entonces ahora necesitamos que la institución justifique por qué consideran que no hay costos de cumplimiento, ¿verdad? Entonces ya pues se puede incluso apoyar en el tema de los costos de cumplimiento planteados en las láminas, donde se dice, mire, no hay costos de cumplimiento porque no se está exigiendo a los particulares nuevos trámites, no se están imponiendo cargas o no se reducen los derechos, sino por el contrario, ¿verdad? Se va a ampliar, etcétera. Entonces, ser un poco más específicos y ampliar un poco la respuesta en esta sección, porque eso también nos permite a nosotros ilustrar, ¿verdad?, más sobre en qué consiste la propuesta. Y ya como en la sección D, se pide que anexen, ¿verdad?, la propuesta regulatoria y los documentos que respaldan la normativa, ¿verdad? Pueden ser, como les mencionaba, si es una reforma al instrumento actual, pues tiene que venir el instrumento vigente. Si hay, por ejemplo, reformas, 3 o 4 reformas anteriores también tienen que venir, puesto que esto nos permite tener un análisis más integral de la regulación. Y finalmente, pues, esta solicitud debe venir firmada por el titular con sello y nombre. Ahora, dentro del contenido de la EIR, ¿verdad?, que es un poco más extenso, que ya les vamos a mostrar la solicitud, pues aquí tenemos que tener en cuenta ciertos elementos que son claves, ¿verdad? Y que muchas veces pues se nos vuelve incluso un dolor de cabeza el hecho de estar pensando, ¿verdad? Porque es otra materia, si bien estamos enfocados en nuestros instrumentos, pero ya ir a analizar o el llenado de otros formularios, ¿verdad?, requieren de otro pensamiento un poquito más crítico, más aterrizado. Entonces, primero está la identificación de la problemática o situación que da origen a la intervención gubernamental. También los objetivos, ¿verdad? ¿Qué se persigue cumplir con la regulación?
Y esto pues también debemos de presentar evidencia, no solo plantear objetivos, ¿verdad? Sino que muchas veces la falta a veces de datos, ¿verdad? Nos limita a poder determinar un número específico por ejemplo, de qué es lo que esperamos alcanzar, ¿verdad? Un porcentaje. Por lo que es necesario buscar, ¿verdad?, qué otro tipo de información podemos complementar y que nos va a ayudar a sustentar aún más nuestros objetivos en caso, ¿verdad?, que no hubiesen datos cuantitativos. También establecer las posibles alternativas disponibles para solucionar la problemática, la evaluación, perdón, de costos y beneficios de las alternativas regulatorias y no regulatorias, selección de la alternativa que genera mayores beneficios, ¿verdad? Vamos a identificar cuál de las alternativas identificadas es la que genera más beneficios que costos. También el análisis de mecanismos de implementación, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer posterior a la aprobación y ya puesta en marcha de nuestra regulación, ¿verdad? ¿Qué mecanismo vamos a utilizar? ¿Cómo lo vamos a verificar? Y los recursos que vamos a necesitar. También la identificación de indicadores que permitirán evaluar el logro de los objetivos que se persiguen con la propuesta regulatoria. Y por último, ¿verdad?, que es el proceso de consulta pública del proyecto regulatorio. También, bueno, en esta parte voy a detenerme un poco. Dentro del proceso de consulta pública. La consulta pública se hace previo, ¿verdad? Todo eso, el proceso se hace previo a presentar ya de manera oficial la regulación al organismo de mejora. Entonces, la consulta pública, cuando están en el proceso de consulta, dentro de la ley, se exige que la consulta debe de llevar el proyecto de regulación, ¿verdad? Que es la norma, la ley, el reglamento, etcétera, que se está sometiendo a este proceso, un resumen de EIR final, ¿verdad? Y sus avances. Este resumen, pues prácticamente nada más es objetivos, la identificación de las alternativas y los posibles impactos. Entonces, esto lo que se busca es tener un panorama también más específico para los particulares o para el sector al que se está consultando, tenga mayor conocimiento, ¿verdad? Esos son los estratos que se van a analizar y pues posteriormente tener un escenario, ¿verdad?, de lo que trata la regulación. Ahora, dentro del formulario de evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad? Aquí le llamamos completo. Si ustedes observan la sección 1, que es información general, es prácticamente lo mismo que está en la solicitud de exención, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es información pues necesaria, ¿verdad? Que tienen que tener ambos instrumentos. Si observan en la sección 2, pedimos que se explique cuál es la problemática, ¿verdad? O situación de política pública que justifica la necesidad de la propuesta de regulación. Es decir, igual va orientada también un poco a la pregunta 7 que está colocada en la solicitud de exención. Pero ya empieza a cambiar el numeral 8 porque aquí se pide que proporcione los datos necesarios que muestren la magnitud de la problemática. Es decir, si tenemos información como tamaño de la población o sector, por ejemplo, de la población que se está viendo afectada, digamos, hay una temporabilidad, es decir, desde cuándo está esta problemática, ¿verdad? Muchas problemáticas no están desde siempre, sino que tienen un inicio, ¿verdad?, de corto, por la cual pues es necesario hacer implementar una regulación. Entonces, en caso que la institución no tenga este tipo de información primaria, ¿verdad?, podemos utilizar información secundaria. Llámese, por ejemplo, estudio, ¿verdad?, que hacen otras instituciones respecto a este tipo de normativas que se está buscando, ¿verdad? La idea es tener claro, ¿verdad?, a qué sector de la población la muestra, por ejemplo, población que queremos
impactar o que se está viendo, mejor dicho, impactada, se refleje acá. Porque esto nos va a permitir que en una evaluación posterior, ¿verdad? Que aquí llamamos una evaluación de ir ex post, se vea que dentro, digamos, de los años, 10 años que de implementada la regulación, se vea si en efecto se han cumplido los objetivos o o no, por ejemplo, el no tener un dato, un margen, ¿verdad? De comparación, pues no nos permite medir si en efecto se lograron o no los objetivos. Entonces, es necesario que vayamos también identificando, ¿verdad? Cuantificando esta parte. En el numeral 9 se pide que se explique cómo podría evolucionar la problemática sin la propuesta de regulación. Sí, como les mencionaba al inicio, muchas veces el no regular puede ser la mejor opción. Entonces, la idea aquí es qué pasaría si digamos, si tenemos la problemática identificada y no implementamos la regulación, ¿verdad? Por ejemplo, el problema seguiría agravándose o no pasaría nada, o bueno, es un sinfín de posibilidades que se pueden incorporar en esta parte y que tienen que también colocar, porque esto nos va a permitir, ¿verdad?, identificar qué tipo de costos y beneficios se van a ver, ¿verdad?, los impactos. También el numeral 9, perdón, el numeral 10, exponer los objetivos de la propuesta de regulación, ¿verdad? Hacia dónde va la normativa. Ya en la sección 3, que es la identificación de las posibles alternativas, se pide que se haga un análisis descriptivo de cómo ha sido atendida esa problemática en otros países. La idea aquí es que podamos tener un espejo, ¿verdad? De cómo otros países al implementar la regulación, que se adecua un poco a la estructura que se quiere emitir, qué resultados han obtenido, ¿verdad? Entonces, también nos permite, pues, ver, ¿verdad?, qué buenas prácticas han implementado estos países respecto a las regulaciones implementadas para resolver la problemática. Y en el numeral 12 se pide que se detallen las 3 tipos de alternativas, ¿verdad? La de no hacer nada, es decir, mantener la regulación, por ejemplo, si es una reforma. Por el contrario, no hacer nada, pues como no hay una regulación, pues implicaría dejar tal cual la situación como está. La propuesta no regulatoria y la propuesta regulatoria, ¿verdad? Aquí se pide que al menos se identifique, ¿verdad?, una propuesta no regulatoria. Pueden ser más. Ya en el numeral 13, para cada una de las alternativas, se pide que se identifiquen los beneficios y costos. Aquí es importante aclarar que no son costos monetarios, ¿verdad? Muchas veces, pues, nos vamos al tema de cuánto voy a perder, por ejemplo, cuánto estoy dejando de percibir sin la regulación, ¿verdad? Entonces, no hay que verlo de esa manera, sino que hay que ver más un costo como impacto, ¿verdad?, al sector, por ejemplo, la institución, ¿verdad?, que va a regular, el no hacer nada, ¿qué costos me va a traer, verdad? ¿Qué beneficios voy a tener también para los sectores impactados? Se tiene que hacer esa identificación. Y en el numeral 14, pues se pide que especifiquen la alternativa seleccionada y por qué considera que los beneficios son superiores a sus costos. Pues aquí hacemos más una comparación cualitativa, ¿verdad?, que cuantitativa. Entonces, aquí lo importante es tener sustento, ¿verdad?, de que en efecto esta alternativa regulatoria me trae estos beneficios y los beneficios pues sobrepasan a los costos y por eso es que es la elección. No sé si hasta ahorita tienen alguna pregunta o duda. Si no, vamos a continuar. Bueno, ya en la última sección del formulario, bueno, en el numeral 15
que pide que explique detalladamente los mecanismos requeridos para implementar la propuesta. Se detallan los recursos necesarios para la implementación y la forma de cómo se va a evaluar el cumplimiento. Y ya también tenemos un apartado de consulta pública, donde pedimos información clave, ¿verdad? De cuándo se especifique, perdón, la fecha de inicio y finalización del periodo de consulta, detallar quiénes fueron los actores o sectores consultados y los medios utilizados con cada uno de ellos, y un resumen de los aportes o comentarios que se consideraron, perdón, y no consideraron en la propuesta de regulación, y justificar también por qué se acepta o se rechazan las opiniones. Bueno, dentro del procedimiento general, ¿verdad?, de lo que es la evaluación de impacto regulatorio, ¿verdad?, posterior a hacer la identificación, a construir, a realizar, perdón, a complementar la solicitud, ¿verdad? ¿Qué procedimiento ya hacemos ya de cara tanto a la UMR con los sujetos obligados? Primero, elaborar la propuesta regulatoria, ¿verdad? La institución debe elaborar y evaluar si la regulación genera costos de cumplimiento o no genera costos de cumplimiento. Posteriormente, tienen que completar, ¿verdad?, la solicitud de exención cuando la institución considera que la regulación no genera costos de cumplimiento, porque eso sí es claro, ¿verdad?, que la identificación, pues, en base, ¿verdad?, a la información que está en la ley, en los lineamientos y a capacitaciones impartidas, ya los sujetos obligados deben identificar este tipo de costos de cumplimiento. Posteriormente, si genera costos de cumplimiento, entonces se va a requerir realizar la evaluación de impacto regulatorio, que es la que acabamos de ver. Uy, se me fueron, disculpen, que se me fueron todas las... bueno, posterior, ¿verdad?, a remitir las solicitudes de las instituciones al OMR, el OMR hace un análisis de las evaluaciones de impacto, tanto de la solicitud como de la normativa. Si la IRA es aceptable, ¿verdad?, el OMR emite, informa y publica dictamen favorable. Si por el contrario no es aceptable, el OMR notifica observaciones o recomendaciones. Aquí también tenemos un plazo, ¿verdad? Nosotros, como para el caso de las solicitudes de exención, tenemos un plazo de 10 días hábiles para poderles responder a ustedes si es favorable, si hay observaciones o recomendaciones. Si es una IR completa, tenemos un lapso de 20 días hábiles. Bueno, puede ser de 10 a 20 días, pero el margen va a depender, ¿verdad?, del tipo de solicitud o el tipo al que se sometió la regulación. Y es el mismo plazo para que, una vez emitidas las observaciones, ustedes y los sujetos obligados tengan ese mismo tiempo para responder esas observaciones. Bueno, una vez que, en el caso que se emitan las observaciones o recomendaciones, la institución define si subsana o no. Y esas, pues, deben ser emitidas al OMR. Si decide no subsanar las observaciones, debe motivar y comunicar al OMR el detalle de por qué, ¿verdad?, no van a subsanar. Y si subsanan las deficiencias, pues nuevamente se someten a el OMR para hacer la evaluación nuevamente y dictaminar. El OMR puede emitir dictámenes favorables o desfavorables. Si la institución subsana en el tiempo, el OMR emite dictamen favorable, y sin embargo, si la institución no subsana en el tiempo, pues el OMR emite un dictamen desfavorable. Aquí también es importante recalcarles que nosotros lo que emitimos es una opinión, ¿verdad?, que es parte de la regulación que está por aprobarse. El hecho que ustedes tengan o se emita, por ejemplo, un dictamen desfavorable, esto no, pues, detiene el proceso de continuar con la regulación. Sin embargo, es importante, ¿verdad?, que todos estos procesos tengamos claros de que el hecho de emitir un dictamen desfavorable no limita que la institución vuelva a someter el proceso, ¿verdad?, sino que en muchos de los casos, cuando se dictamina de manera desfavorable, es porque en efecto, pues,
Por ejemplo, se ha detectado el primer criterio, como les mencionaba, que hay costos de cumplimiento y la institución pues mandó una solicitud de exención. Entonces, la idea también acá es que hagamos este ejercicio y nos apoyemos tanto instituciones como OMR para tener regulaciones de calidad, porque eso nos permite que anticipemos, ¿verdad? Que hay o que se van a cumplir con los objetivos que se han planteado en la regulación y que estas regulaciones pues tienen el respaldo necesario de las instituciones competentes. Bueno, ya entrando un poco a lo que es el ciclo regulatorio, si notan, ¿verdad? Este ciclo pues son prácticamente las secciones que están extraídas del formulario de evaluación de impacto regulatorio y estas se ahondan en la mayoría de las capacitaciones porque se quiere dejar claro, ¿verdad? Cómo hay que identificar, cómo hay que definir la problemática, cómo hay que definir los objetivos, cómo identificamos las alternativas, ¿verdad? Y en fin, pues un sinfín de detalles, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer este tipo de evaluación. También, pues, como lo notaron, ¿verdad? La diferencia en ambos formularios, pues es más extenso el de la EIR y pues lleva un poco más de análisis, ¿verdad? Que la exención, pero es el hecho de poder tener la certeza que las regulaciones van a ser de calidad. Bueno, vamos a iniciar entonces dentro del ciclo regulatorio, ¿verdad? A definir la problemática. Para la identificación o definición de la problemática, se deben desarrollar al menos o sea, la institución debe tener al menos la siguiente información. Primero, la identificación específica de la problemática y los sujetos afectados. Es decir, ¿verdad? ¿Qué es la problemática y qué sector se va a ver afectado? Si hay un sector industria, o por ejemplo, hoy con las ordenanzas, ¿verdad? Mi sector, ¿verdad? O mi población es la ciudadanía, ¿verdad? Del municipio o distrito. También se va a estimar la magnitud de la problemática. Como les mencionaba, la magnitud pues puede conllevar el tamaño, ¿verdad? De, de mis actores afectados o mi población afectada, lo que permite, ¿verdad? Determinar a qué se va a enfocar la regulación. También cuáles son las posibles causas y consecuencias subyacentes y cómo la evolución esperada de la problemática en caso de no intervenir. Así como les enfatizaba anteriormente, el hecho de no intervenir, ¿verdad? Puede servir, nos puede ser una guía base para evaluar los resultados de la regulación implementada, por ejemplo, este año y los resultados obtenidos, implementada, perdón, o no, en este caso no implementada, y cómo se verían los resultados a 5 años, ¿verdad? Incluso podemos hacer ese ejercicio con regulaciones, ¿verdad? Que se han pensado o no se ha regulado y ver si en efecto, ¿verdad? Era necesario la intervención o no. Dentro de la definición de los objetivos, para medir el logro o fracaso de la implementación de la propuesta regulatoria, dentro del numeral 10.2, los objetivos deben cumplir con los siguientes criterios. El primer criterio es que tiene que ser específico, ¿verdad? Tiene que no ser general, ¿verdad? Porque muchas veces nuestro objetivo queremos que abarque un sinfín de ámbitos y al momento de verificar, ¿verdad? Su cumplimiento, pues no ha sido efectivo. Por lo tanto, tenemos que ser más puntuales al momento de plantearlos. También tienen que ser medibles, ¿verdad? Es decir, tiene que tener cómo lo vamos a cuantificar, ¿verdad? Tienen que ser alcanzables, es decir, apegados mucho a la realidad que tenemos aquí en el país, ¿verdad? Y a las necesidades actuales que se tienen.
tienen que ser relevantes, ¿verdad? Es un suceso actual que nos está afectando como país, que por lo tanto sabemos que esta regulación y el objetivo que está planteado pues nos va a permitir solventar, ¿verdad? La problemática actual y debe contar con un tiempo definido para su consecución. Muchas veces dejamos los objetivos sin tiempo, ¿verdad? Entonces, esto nos limita a poder medir en un corto, mediano plazo el cumplimiento. Y pues sabemos que muchas veces pues las instituciones trabajamos con tiempos, tenemos que trabajar con tiempos definidos para poder rendir cuenta, ¿verdad? De que realmente se ha hecho un trabajo efectivo y se ha cumplido pues con estos objetivos. Posteriormente se va a la identificación de las posibles alternativas. Toda ella deberá considerar dentro del análisis de las posibles alternativas, además de la propuesta de regulación, una o más alternativas no regulatorias, tal como está en la solicitud de ella. Y considerar siempre la opción de no intervenir. Por lo tanto, tenemos aquí 3 alternativas, ¿verdad? La de no intervenir, las alternativas regulatorias y la alternativa no regulatoria. Para ello, ¿por qué es tan importante esta de no intervenir, verdad? ¿Por qué la colocamos, verdad? Primero, pues la opción de no hacer nada o no intervenir, perdón, es importante para el establecimiento de una línea base que nos permite analizar posteriormente y saber si las opciones que se proponen tienen sentido. Y esto pues también nos va a ayudar si efectivamente pues fue necesario o no regular. Entonces, esta línea base, ¿verdad? O la opción de no hacer nada, permitirá hacer estas comparaciones con las demás opciones y la manera como el problema ha sido resuelto. Para eso podemos hacernos ciertas preguntas, ¿verdad? ¿Qué sucedería si no se realizara ninguna intervención? ¿Verdad? ¿Qué pasa si la institución no interviene? ¿Es la mejor opción o no? Pues, el problema no se agrava, ¿verdad? Se mantiene. También el problema se podría resolver por sí solo, ¿verdad? O a través de acciones promovidas por el propio mercado. Muchas veces el regular puede afectar la competitividad dentro del mercado y por lo tanto, pues muchas instituciones ponen, ¿verdad?, a tela de juicio la necesidad de sí o no intervenir. En muchos casos sí, ¿verdad? Se tiene que intervenir porque el mercado por sí solo no se autorregula y pues está afectando derechos, ¿verdad? Para los ciudadanos. Y también si la situación potencialmente empeoraría volviéndose intolerable. Bueno, dentro de las alternativas no regulatorias, está, como les mencionaba también al inicio, no tienen una obligación, ¿verdad?, de cumplimiento por parte de la ciudadanía o de los sectores, ¿verdad?, sino que es meramente voluntario. Pero las instituciones pueden implementar alternativas no regulatorias. ¿Y qué tipo de alternativas pueden ser? Primero están los instrumentos de mercado, que son aquellas que buscan modificar el comportamiento de los entes regulados a través del uso de incentivos económicos. Es decir, podemos a cierto sector, se me ocurre, por ejemplo, ahorita con el tema de la vivienda, ¿verdad? Sabemos que hoy en día, pues, el precio de la vivienda está disparada, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, se tiene que buscar una manera de incentivar a no llegar, ¿verdad?, a una propuesta no regulatoria, pero ¿qué tipo de instrumentos no regulatorios tienen, ¿verdad? Por ejemplo, los bancos o incluso en este caso el Fondo Social para los ciudadanos pues que deseamos optar por una vivienda. Entonces, por ejemplo, hay créditos, ¿verdad? Los créditos blandos que decimos pueden ser llamados un incentivo, ¿verdad? Porque permite acceder a ciertos créditos para tener una vivienda. También están las alternativas de cuasi-regulación, que son aquellos conjuntos de reglas, acuerdos o estándares que el gobierno ejerce presión para su cumplimiento, pero que no son de obligación
legal, ¿verdad? Muchas veces dentro de nuestras normativas, ¿verdad? Encontramos que debemos de hacer regulaciones y por lo tanto, pues no son obligatorias, ¿verdad? Pero sí nos incita a la necesidad de establecer reglas, acuerdos o normas, ¿verdad? También está la autorregulación eh, para, bueno, esto ocurre cuando un grupo de agentes económicos, empresas o profesionales desarrollan reglas o códigos de conducta para regular o guiar sus actividades y establecen estándares, asegurando para ellos mismos el cumplimiento y monitoreo. Y están las campañas de información, que estas son quizás un poco las más implementadas, ¿verdad? Que son los instrumentos que tratan de cambiar la conducta a través de mayor información, ¿verdad? O de la forma de cómo se accede a la información. Es importante aclarar, ¿verdad? Que estos, pues, son meramente voluntarios y son mecanismos, pues, que buscan en primera instancia, ¿verdad? Cambiar como en tres de estas propuestas dice, cambiar la conducta, ¿verdad? Del sector específico, de los particulares en general, sin que haya una obligación de por medio, ¿verdad? Y están pues las alternativas regulatorias, donde aquí sí hay una intervención más directa y pues son de acatamiento obligatorio, ¿verdad? Estas se clasifican como regulación de comando y control, que es la forma tradicional de intervención a través de instrumento legal que describe detalladamente las responsabilidades de cada uno de los actores afectados. Está la regulación de desempeño, que son aquellas que establecen objetivos o resultados específicos más que una prescripción del proceso. Y tenemos la corregulación, que aquí es un trabajo en conjunto entre la industria y el gobierno para establecer estándares y regulaciones en coordinación, donde el gobierno ofrece el respaldo legal y promueve su cumplimiento. Entonces, una vez definido, ¿verdad? Nuestras alternativas regulatorias, vamos a lo que es la evaluación de impactos potenciales. Para cada una de las alternativas que identifiquemos, se deben realizar un análisis cualitativo y o cuantitativo de los impactos positivos o negativos originados a partir de la regulación para cada uno de los actores o grupos afectados. Entonces, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ellos definen el costo como todos aquellos impactos negativos que resultan a partir de la adopción de un requerimiento u obligación legal o regulatorio, sean directos o indirectos en su naturaleza y pagados por empresas, consumidores, la propia administración o cualquier otro grupo afectado. Dentro de estos evaluamos, ¿verdad? Cuáles son los costos originados a partir de la regulación. Y que hay, por ejemplo, costos financieros directos, están los costos de cumplimiento, que es lo que enfatizamos, ¿verdad? En esta parte de evaluación de impacto regulatorio. Y dentro de los costos de cumplimiento, pues hay costos sustantivos de cumplimiento o costos financieros indirectos. Están los costos administrativos y costos de retraso. Pero también dentro de los otros tipos de costos, ¿verdad? Que se originan dentro de la regulación, los cuales vamos a ir identificando en las siguientes láminas. Entonces, tenemos que el costo de cumplimiento, ¿verdad? Tiene su definición de costo financiero, bueno, dentro de los costos de cumplimiento, mejor dicho, se incluyen los costos financieros indirectos y son aquellos que nacen del acatamiento de las obligaciones legales impuestas a través de reglamentos, normas o cualquier otro instrumento jurídico. Por ejemplo, tenemos muchas de las normativas, ¿verdad? Exigen que hayan condiciones sanitarias, ¿verdad? Y estas pues solo nacen de la regulación, ¿verdad? Si la regulación no existiera, pues no implicaría este tipo de costos. Por el contrario, pues es necesario. Entonces,
aquí hay que tener claro, ¿verdad? Que los costos financieros indirectos son aquellos que una vez implementada, una vez elaborada, realizando la propuesta, solo por el hecho de implementar la propuesta se van a generar estos costos, ¿verdad? Entonces ahí estamos ante un costo de cumplimiento. También están lo que son las cargas administrativas, que son aquellas que surgen de la exigencia directa de información en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la regulación. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando vamos a realizar un trámite o algún permiso y pues dentro de los requisitos está la presentación de personería jurídica de la empresa. También los estudios de impacto ambiental, ¿verdad? Para poder ser acreedores de un permiso. Entonces, estos se clasifican como cargas administrativas. Están también los costos administrativos, pues que son aquellos en los que incurre la empresa, ¿verdad? Sin la necesidad de que esté la regulación, sino que ya es meramente, digamos, operativo. Y estas, pues, son reportes anuales de operaciones, la gestión de planillas, etcétera. Y tenemos los costos de retraso, que son aquellos que son las pérdidas de rentabilidad de los regulados como consecuencia del retraso a causa de requisitos o la aprobación que exige la regulación. Por ejemplo, en muchos casos, las regulaciones, por ejemplo, vigentes que no han tenido reformas, requieren de que para obtener algún permiso de operación, por ejemplo, para un comerciante, ¿verdad? Necesita tener ciertos, o cumplir, mejor dicho, ciertos requisitos. Entonces, muchas veces estos requisitos tienen un tiempo, o sea, tardan, la institución que los emite tarda demasiado tiempo, entonces esto genera pérdidas para el comerciante o para la empresa, ¿verdad? Que realiza pues estas partes de comercialización, operatividad. Entonces, el simple hecho de que haya un permiso que se requiera y que tenga que esperar meses, por ejemplo, para su otorgamiento o su aprobación, esto es una pérdida, ¿verdad? Entonces, lo llamamos como costo de retrasos a ese tiempo, ¿verdad? Que tarda en poder cumplir con algún requisito o poder ser otorgado un permiso por la evaluación o X motivo que tengan que realizar. Entonces, esto también pues incluye como un costo de cumplimiento. Tenemos los otros costos, ¿verdad? Que sí son ajenos a los costos de cumplimiento, pero que también es importante que se analicen por el hecho que están pues dentro del proceso. Por ejemplo, están los costos financieros directos, que son aquellos que surgen o nacen del resultado de la solicitud directa de parte de la autoridad competente, que se refiere a la transferencia de cierta cantidad de dinero para la ejecución de una acción en particular. Por ejemplo, los impuestos, ¿verdad? También tenemos el costo de oportunidad, que no es más aquel costo que surge de la necesidad de diferir gastos por el cumplimiento para realizar otras actividades más productivas, ¿verdad? Entonces esto pues puede verse como un ejemplo el ahorro versus el gasto, ¿verdad? Si ahorramos, pues obviamente pues no vamos a gastar o no vamos a invertir la plata, por ejemplo, y por el contrario, si gastamos, pues no ahorramos. Los costos macroeconómicos, que son aquellos que influyen en variables macroeconómicas como el PIB o el nivel de empleo, y que pues están dadas por tipo de interés, tipo de cambio, etcétera. Y tenemos los costos estructurales de largo plazo, que se refieren a los costos operativos y de mantenimiento que continuamente las empresas deberán cubrir para cumplir con la regulación. En muchos casos estos costos estructurales pues pueden ser la depreciación, por ejemplo, de inmuebles. Si bien nosotros enfatizamos, ¿verdad?, el análisis en los costos de cumplimiento, pero como les mencionaba, también hay que ver qué otro tipo de costo, ¿verdad?, puede conllevar la regulación. Y este análisis pues nos permite tener un mayor criterio sobre hacia dónde va a ir dirigido, o sea, a qué nos vamos a someter, ¿verdad?, con esta nueva regulación que se desea implementar.
Bueno, una vez que ya identificamos los costos, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo podemos identificar esos beneficios? Y en efecto, pues los beneficios, a diferencia de los costos, son más difíciles de cuantificar e incluso de monetizar, ya que son intangibles y pues no tienen por no tener un valor en el mercado. Entonces, los beneficios identificados permitirán justificar la intervención regulatoria de la propuesta regulatoria, y al ser desarrollados deben tenerse en cuenta que cada intervención del Estado incide en los derechos de los grupos afectados. Por ejemplo, hay impactos económicos, ¿verdad? Es decir, tenemos que identificar, ¿verdad? ¿Qué beneficios va a tener mi regulación? Si tiene, ¿verdad?, afectación en el tema económico, porque no todos, ¿verdad?, tienen una afectación en lo económico, sino que también puede ser en lo social, en lo ambiental e incluso en lo cultural. Entonces, se tiene que ser más amplio, ¿verdad? ¿Cómo mi regulación va a impactar a la sociedad? ¿Verdad? Que es la primera pregunta, ¿verdad? También cómo impacta en la economía, va a haber un impacto positivo en la atracción de inversiones o en el clima de negocios. Por ejemplo, el medio ambiente, hoy en día, pues, estamos con los objetivos de desarrollo sostenible, y en muchos de esos, pues, piden que se incluya el medio ambiente en todas las regulaciones por ser una parte fundamental. Para nosotros como país, nuestros recursos naturales, pues, somos ricos en recursos naturales, pero debemos preservarlos. Y en lo cultural, ¿verdad? ¿Qué tipo de cambios o qué tipo de impactos positivos va a generar por ejemplo, en nuestra cultura, en nuestras formas de pensar, ¿verdad? Todos esos tenemos que englobarlo, ¿verdad? Y en la siguiente lámina le damos ejemplos de ciertos beneficios, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el sector privado, ¿qué beneficio puede traer la regulación? Primero, reducción en los accidentes en el lugar de trabajo, mejoras en la disponibilidad de información en el mercado, ganancia en la producción, en la distribución, aumento de la productividad y la eficiencia al prohibir conductas anticompetitivas, ¿verdad? Esas bueno, esta parte de fallas no las coloqué ahora en esta presentación, pero los beneficios van, y más que todas las regulaciones, van más orientadas a reducir las fallas, ¿verdad?, existentes, fallas de mercado y fallas regulatorias que hoy por hoy pues están. Entonces la intervención del Estado es necesario para llegar, ¿verdad?, a resolventar estas deficiencias que por sí solo pues el mercado no puede. Entonces, una de esas que es la competitividad, ¿verdad?, de los mercados. También en la parte de los consumidores, por ejemplo, puede haber una reducción de precios de productos o servicios. Hay mejoras en la seguridad de bienes y servicios, y hay una mayor información sobre productos y servicios de una mejor elección. Imagínense, no hubiera pues este tipo de etiquetado en los alimentos y no consumiéramos algún alimento que lleva algún componente pues que daña la salud, ¿verdad?, de los consumidores. Entonces, esa mala elección puede llevar pues a tener consecuencias graves. Entonces, la regulación en materia de etiquetado, en estos casos, es fundamental. También para el gobierno, ¿qué beneficios puede traer? Pues se pueden mejorar, por ejemplo, la salud pública, ¿verdad? Que puede resultar en menores costos de atención al tener mejores regulaciones, mayor disponibilidad de información para el gobierno, para la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tuviéramos información, si no tuviéramos acceso a la información, tuviéramos que tomar decisiones que afectaran a la población? Y esto pues va a generar que nuestros objetivos planteados no sean, no los cumplamos, ¿verdad? Entonces se puede incluso ir por una mala regulación. Porque también es importante, ¿verdad?, aclarar que como instituciones al momento de emitir regulaciones también podemos tener fallas, ¿verdad? Por lo tanto, pues hay que tener en cuenta que las regulaciones pues tienen que tener un interés social y no un interés
particular, ¿verdad? Para ciertos sectores, sino que tiene que ser colectivo. Y también pues hay beneficios en costo de implementación al reducir las investigaciones de aquellos que no cumplen o las acusaciones. Y para la sociedad en general, pues pueden haber beneficios distributivos donde se busca favorecer a los grupos más pobres, ¿verdad? Incluso puede haber una mejora en la competitividad. Una vez que hayamos identificado los costos y beneficios, nos vamos a la parte de la selección de la alternativa. Entonces, para seleccionar la alternativa, ¿verdad? Se debe considerar que los beneficios sean menores a los costos. Entonces, esta selección deberá ser consistente con el análisis desarrollado en la sección de identificación de impactos de las alternativas que se colocarán en el numeral 14 que vimos del formulario de EIR. Entonces, para esto recomendamos primero que hay que tomar en cuenta únicamente aquellas alternativas que son legítimas, para lo cual se pretende tener como referencia las experiencias de otros países en donde dichas alternativas hayan sido utilizadas. Por eso es necesario que dentro del llenado del formulario de EIR, pues se indague, ¿verdad?, cómo otros países han implementado estas regulaciones y los resultados que han obtenido. Si los resultados han sido favorables, pues tenemos evidencias que en efecto, pues esta regulación puede y es acorde, ¿verdad?, a la situación que tenemos en el país. También que la selección de alternativas dependerá de las causas que se estén tratando de resolver. Es decir, no vamos a implementar pues una propuesta o una regulación que sabemos pues no está orientada a solventar las causas que hemos considerado. Por lo que hay que tener en cuenta y hay que tener muy claro cuando vayamos a plantear nuestros objetivos, porque esto nos va a permitir pues identificar la alternativa. Y por último, considerar la viabilidad institucional de la implementación de una opción. Es decir, no siempre, digamos, la opción que hemos venido trabajando puede ser la mejor, sino que pueden surgir otro tipo de alternativas y escoger aquella que mejor, que en efecto, pues haya no solo beneficios para la sociedad o los sectores, sino que también haya beneficios para la institución. Entonces, hay que tener en cuenta que la falta de capacidades institucionales o técnicas no debe ser una razón válida para no realizar una posible, analizar una posible opción. También dentro de, como parte, ¿verdad?, de los lineamientos, se pide que posterior a la identificación de impactos, es necesario medirlos, ¿verdad? Y para eso, pues, se han escogido ciertas metodologías para la medición de costos, que son el análisis multicriterio, ¿verdad? A partir de criterios específicos, se ponderan, ¿verdad? Y en base a eso, pues, se toma aquel criterio que menor impacto tenga y es el que va a ser escogido. También el análisis costo-beneficio va en la línea en lo que está establecido en los instrumentos, bueno, en la solicitud, perdón, de evaluación de impacto. Tenemos el análisis costo-efectividad y el análisis de costos administrativos. Si bien ahorita no es exigible, ¿verdad?, como organismo que nos presenten esta evidencia, pero en muchos de los casos, ¿verdad?, sí pedimos que nos establezcan, ¿verdad?, cómo es que llegaron a definir que la alternativa que han propuesto es la mejor opción. Tenemos ese es un propósito para el próximo año, de poder ahondar más en estas metodologías y ya pues en futuro, ¿verdad?, poderlos incluso pues solicitar a ustedes como institución, porque esto pues nos permite tener también una veracidad, ¿verdad? Porque ahorita pues lo estamos haciendo muy cualitativo, lo cual es válido, pero también es importante tener más allá, ¿verdad?, de lo cualitativo. Bueno, dentro de los mecanismos e indicadores de evaluación, los sujetos obligados
deben de definir qué mecanismos e indicadores van a ser utilizados para verificar que la opción escogida es la que cumple o no. Los indicadores de evaluación están en relación con los objetivos, los cuales van a permitir si la opción escogida está siendo correctamente implementada. Para ello, los sujetos obligados deben detallar primero indicadores, ¿verdad? Y la forma de cómo los vamos a medir, si va a ser de manera mensual, anual, semanal, etcétera. ¿Qué metas nos vamos a proponer, verdad? Podemos incluso establecer números, ¿verdad? O incluso porcentajes que nos permite saber que en ese tiempo, ¿verdad? Que nos vamos a definir, pues lo vamos a cumplir. También los medios de verificación, ¿verdad? ¿Qué tipo de medios vamos a utilizar? Pueden ser, pues, reportes, estadísticas, ¿verdad? Que nos permiten, pues, medir y verificar que hay un cumplimiento. Y también los mecanismos de seguimiento y evaluación, cuál va a ser el monitoreo, ¿verdad? Cómo se va a llevar a cabo toda esta parte. También están los mecanismos de implementación y monitoreo, ¿verdad? Que vienen enlazados con lo último visto y que luego de seleccionar la alternativa que genera el mayor beneficio a la sociedad, los sujetos obligados deberán describir su estrategia de implementación, monitoreo y los recursos necesarios a lo largo del tiempo. Dicha implementación deberá estar en función de la alternativa seleccionada, además de realizar una evaluación periódica de los efectos de la opción escogida. Existen muchas herramientas, ¿verdad?, para valorar el nivel de cumplimiento y al cual pues ustedes como instituciones reguladoras deben escoger la más adecuada para el tipo de intervención propuesta. En este caso hay 3 elementos que pueden ayudar a valorar el posible cumplimiento de la propuesta. Primero es determinar el nivel de cumplimiento voluntario a los grupos a quienes se va a dirigir la propuesta. Determinar si hay recursos suficientes que pueden ser dirigidos al monitoreo de inspecciones. Muchos, hemos visto casos en los que las instituciones no tienen los recursos, ¿verdad? Pero, pueden aliarse con organismos, ¿verdad?, internacionales que les pueden proveer este tipo de recursos para no limitar o no detener, ¿verdad?, el proceso de cumplimiento y monitoreo. Y también considerar la factibilidad de imponer sanciones, ¿verdad? En caso que se vaya a verificar que en efecto pues el cumplimiento no va a ser voluntario como lo define el primer indicador, ¿verdad? Se puede considerar el hecho de si está dentro de las facultades de las instituciones imponer sanciones, ¿verdad? Que eso pues en cierta parte pues nos obliga a tener que cumplir. Ya por último, pues tenemos el proceso de consulta pública que establece que los sujetos obligados deben someter sus propuestas regulatorias y un resumen de la IA a consulta pública, detallando expresamente la fecha de inicio y finalización de la consulta. Nosotros aquí tenemos 2 periodos, que incluso pues están en los lineamientos, y el primero es un plazo mínimo para realizar la consulta pública nacional, que son de 15 días hábiles. Es importante aclarar que estos 15 días están amparados pues también en la LPA y como dice pues es mínimo, ¿verdad? Pueden ser más días, ¿verdad? Dependiendo de las personas que estén consultando, ¿verdad?, el proyecto de regulación. Por otro lado, tenemos el otro plazo que son 40 días hábiles, que es cuando la propuesta de regulación tiene un impacto en el comercio exterior o su contenido es muy especializado y complejo. Por ejemplo, pues pueden ser aquellas regulaciones que tienen, por ejemplo, un impacto en la elaboración de fármacos, se me ocurre, ¿verdad?
donde el hecho de la importación, ¿verdad? Exportación de medicamentos pues puede traer, digamos que ciertas dudas o en el contenido y de hecho pues su contenido es muy especializado. También pues el tema de temas regulaciones que tengan que ver con la competitividad, ¿verdad? Que donde vaya a afectar pues donde se impongan regulaciones que puedan afectar bueno, ahí dice, ¿verdad? Bien claro lo dice el comercio con otros países, imponer, ¿verdad? Por ejemplo, nuevas normativas. Entonces se requiere que por ser tan amplio su contenido y muy especializado y por tener un impacto, ¿verdad? Más allá de lo meramente, pues, administrativo, tiene que ser una consulta internacional, ¿verdad? En estos 40 días, pues, puede hacerse a nivel nacional e internacional. Y una vez finalizado el plazo de la consulta pública, los sujetos obligados deben sistematizar la información y comentarios recibidos y preparar un resumen que se agregará como evidencia en la IR que se someta a la OMR. Este resumen debe contener como mínimo lo que ustedes, pues, es prácticamente lo mismo que está dentro del numeral 20 del formulario, pues es el periodo de consulta, ¿verdad? Inicio y fin de la consulta, los actores o instituciones gubernamentales consultados, mecanismos de consulta pública utilizados y sus resultados. Como sabemos, pues hay un sinfín de mecanismos y que incluso pues hoy en día la tecnología nos permite hacer estas sesiones virtuales, que puede ser parte de los mecanismos de consulta pública. Y bueno, en fin, hay una infinidad de mecanismos e instrumentos que nos facilitan la realización de este proceso. Y también la ponderación de los aportes o comentarios considerados y no considerados. Es importante también decir que esta parte de los comentarios es también necesario que esto se divulgue con las personas que participaron en este proceso consultivo, que se les dé una respuesta a los comentarios realizados, si bien no estamos como instituciones que realicen estos procesos de consulta de sus regulaciones, no están obligados a aceptar todo, ¿verdad? Todas las observaciones o comentarios realizados durante el proceso, puesto que quienes conocen pues la regulación son cada una de las instituciones que las elaboran, pero sí se pueden considerar, ¿no? Es criterio de cada uno tomar en cuenta o no, ¿verdad? Los comentarios y también pues nos ayuda esos procesos a tener, como les mencionaba al inicio, un documento más completo. Muchas veces pues no vemos otras vertientes que durante el proceso consultivo pues las realiza y eso pues nos permite tener un proceso más enriquecedor. Bueno, entonces ya con lo que es la IR, ¿verdad? Tenemos ya completada esta parte y ya vamos con lo que son los criterios, ¿verdad? ¿Qué criterios se respalda el OMR para dictaminar favorablemente una IR? Primero, que la información ha sido remitida con los formatos y medios establecidos, es decir, ya sean medios digitales o presenciales y vengan debidamente pues firmados y sellados por el titular. También si la IR contiene todos los elementos y han sido desarrollados conforme a la ley, reglamentos y lineamientos. Es decir, que todo lo que vimos en el formulario, ¿verdad? Venga debidamente completado y sea, ¿verdad?, acorde con el proyecto de regulación que se está pues sometiendo, ¿verdad? O sea, se quiere emitir. También realizar, si la institución ha realizado un análisis completo en la identificación de alternativas para solucionar la problemática de los beneficios y costos de las mismas. Aquí es importante hacer énfasis que en caso que no vengan, o sea, los beneficios o costos no sean, digamos, acordes a, a lo, a lo que va orientada la regulación, aquí podemos emitir como MR un dictamen de observaciones, a fin que la institución pueda profundizar aún más en esta parte.
También que la información y los métodos utilizados en el desarrollo de la IR son fidedignos, es decir, que hay un respaldo legal, ¿verdad? Como les comentaba, en ambas solicitudes tenemos lo que es solicitamos, ¿verdad? Que incorporen la base legal que faculte a las instituciones de poder emitir regulaciones. Entonces, toda la información, ¿verdad? Sometida a una evaluación, llámese base legal, información primaria o secundaria de datos, el tema de cómo otros países han tomado en cuenta, ¿verdad? O han implementado estas regulaciones, verificamos que en efecto pues sean fidedignos y estén desarrollados dentro de la IRA. También que la alternativa seleccionada es consistente con la evaluación de los costos y beneficios desarrollados. Eso tiene que ver mucho con la opción 3, ¿verdad? De la identificación de la alternativa, puesto que si no son, o sea, si estamos hablando de otro tipo de alternativa y otros tipos de costos y beneficios, pues no los vamos a emitir de manera favorable, sino que igual, ¿verdad? Lo vamos a hacer mediante observaciones. Y si la EIR es consistente con el proyecto de regulación remitido al OMR. Es decir, se contrasta que tanto la solicitud esté, digamos, relacionada con la regulación que se está sometiendo a a ser evaluada por el OMR. Entonces, pues con esta lámina finalizo lo que es esta intervención. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a lo conversado o tienen alguna sugerencia, lo pueden hacer por medio de el micrófono o por medio del chat. Bueno, creo que entonces si no hay alguna pregunta o duda, pues agradecemos su tiempo. Sabemos que es un mes un poco complicado, pero agradecemos pues que hayan asistido. Así como mencionaban los colegas, se va a mandar pues la presentación y la grabación de esta ponencia. Y no olviden por favor también registrarse en la lista de asistencia, porque eso pues nos va a permitir hacerles llegar la grabación y la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Marcia, por habernos conducido en esta actividad formativa. Excelente como siempre. Y muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo, como lo ha mencionado el licenciado Rivera y la licenciada Marcia. Sabemos que es un periodo bastante complicado para todos, así que les damos las gracias por darse ese tiempo y ese espacio, por habernos acompañado en esta mañana, ¿verdad? Reiterarles lo que ya la licenciada Marcia les decía. Por favor, registren su participación a la actividad formativa. Así hoy por la tarde les podremos compartir la grabación de la capacitación y la presentación utilizada por la licenciada Marcia. Nuevamente nuestro agradecimiento y les deseamos un muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias.